plática número 23 de el Catecismo para sacerdotes. Pido ayuda económica para seguir construyendo y invito de todo corazón a las muchachas de 12 a 24 años a que ingresen a esta congregación religiosa ecuménica de Guadalupe. Hoy comenzamos el segundo artículo del credo. Recuerden, la doctrina cristiana, el catecismo, dividido por el Concilio de Trento, dice que se divide en 4 partes: credo, mandamientos, oraciones y sacramentos. Y el credo está dividido en artículos. ¿Qué es artículo? Bueno, muchas personas sufren de artritis, duelen las coyunturas. Artros en griego significa un miembro del cuerpo, un pedazo del cuerpo. Así es un pedacito, artículo. Creo en Jesucristo, Señor nuestro. Es no el credo constantinopolitano ni el credo de Nicea, no. Es el credo de los apóstoles, el chiquito, que antes se decía en español cuando el sacerdote decía el símbolo niceno-constantinopolitano, que ahora decimos los domingos en español. Antes en español decíamos el credo de los apóstoles, más chiquito. Jesucristo, nombre Jesús. Acaba de salir una película, se la recomiendo, es un documental, dura 1 hora, hecho por los Caballeros de Colón, ahorita está en inglés nada más, sobre San José, porque este año el Papa Francisco lo quiso que se dedicara al Señor San José. Entonces, ahí se habla de una palabra que ciertamente pronunció San José. Pero en el Evangelio no viene que San José haya hablado. Examinen ustedes los 4 Evangelios y van a ver que no se halla ninguna palabra de San José, ninguna. Pero en el rito de la circuncisión judía, a los 8 días de nacido un niño, se le pregunta al papá qué nombre va a tener su hijo. Y el papá tiene que pronunciar el nombre del hijo. Lo vemos con Zacarías, el padre de Juan el Bautista, esposo de Santa Isabel, que estaba mudo y pidió una tableta y ahí escribió, Yohanan Shemó, su nombre es Juan Bautista. Entonces estamos segurísimos que esa palabra sí la pronunció San José. ¿Cuál palabra? Jesús. Esa palabra que el ángel le dijo a María Santísima que se le debía poner al niño que iba a nacer en su seno. Yehoshua, Yeshua, Jesús, Jesús, es el nombre que Dios escogió para su Hijo encarnado. Salvador, eso significa. El verbo hebreo yasha es yota, shin, ain, 3 letras. Significa sanar, curar, rescatar, librar, delibrar.
es el Redentor que viene a nosotros. Hace unos 10 años murió un rabino judío en Jerusalén, muy famoso, muy querido. Su funeral fue apoteótico. Las calles de Jerusalén se llenaron de miles y miles de judíos observantes. Y ese rabino le dijo a algunos que se le había aparecido el Mesías y dejó escrito el nombre del Mesías en un acróstico en hebreo. Acró significa la punta, Stico es un verso, acróstico es varios versos y la palabra con que la letra con que comienzan se lee verticalmente el inicio de cada verso y nos da un nombre. Así él puso. Y el resultado es Yeshua, Jesús. Eso causó estupor, salió en los periódicos, en el internet. Yo leí en hebreo su carta, escrita con la mano de ese hombre, ¿verdad? Viejo, murió casi de 100 años, muy venerado, un hombre sabio entre los judíos, ¿verdad? Con lo que son las respuestas a todos los problemas que se le ponen, la casuística. El judaísmo terminó en la casuística. Eso es el Talmud, la Mishnah, es la, diríamos, doctrina moral de los judíos después de Jesucristo en casos concretos. Eso existe también en el cristianismo, es una parte de la teología moral, la casuística, y es el modo que había en aquellos tiempos, cuando los sacerdotes eran cultos. Para mantener al clero en la doctrina sacra, se usaba la casuística. Cada mes los sacerdotes se reunían con el obispo para resolver casos, casuística, casos de moral, de liturgia, de dogmática, de historia de la iglesia, de pastoral, de ecumenismo, de apologética, estudio, ¿verdad? Pues bien, Jesús, Salvador, es el nombre que debemos confesar, dice el Catecismo de Trento, y hay un mérito en eso. Al confesar a Jesucristo, lo acabamos de leer en el Santo Evangelio, hoy que es la fiesta de San Dámaso, Papa, era español. San Dámaso comisionó a San Jerónimo para que revisara la Sagrada Escritura. Y con esa autoridad San Jerónimo se metió años y años a revisar el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Y de ahí brotó la versión divulgada en toda la cristiandad, en latín. Divulgada en latín se dice vulgata, porque va por el vulgo. Vulgus significa el pueblo. Y ahí pasó, por ejemplo, al inglés, folk, my fox, en inglés, you fox, ¿no? Folk, con F, folclórico decimos en español, un baile folclórico, son los matachines que vienen a bailarle a la Virgen hoy en la noche y todo el día de mañana en muchos lugares de México donde hay indios.
Tenemos un carro, un automóvil para el pueblo popular, un vagón popular. ¿Cómo se dice en alemán? Volkswagen. Aquí decimos Volkswagen, pero es Volkswagen. Wagen es un vagón, es un vagón. Me viene a la idea de un chiste, de un pobre papá que tenía un hijo ya grande, pero flojo y vicioso. Y el pobre papá, pues estaba avergonzado porque sus amigos tenían hijos que estaban estudiando en la universidad, que estaban trabajando ya, que ganaban dinero, y el pobre señor, su hijo, no ganaba nada de dinero, era un mantenido, flojo, perezoso, indolente, bueno para nada. Y le preguntaron en una reunión que estaban ahí platicando los señores, ¿tu hijo en qué trabaja? No, mi hijo es boticario, mi hijo es ingeniero, mi hijo tiene un taller, ¿y tu hijo? Es ferrocarrilero, dijo el señor. ¿Cómo que ferrocarrilero? ¿Tu hijo? Si aquí no hay tren. Bueno, dice, es que de noche es vagón y de día es durmiente. De noche es vagón, o sea, un vagón de ferrocarril, porque anda de vago, en la vagancia, toda la noche. Y de día, durmiente. Los durmientes son los troncos que hay en la vía, ¿verdad? Entonces, mi hijo es ferrocarrilero, ¿verdad? Bueno, Volkswagen significa el automóvil, un vagón para el pueblo, barato. Era el automóvil más barato que había en aquellos tiempos en Alemania, ¿verdad? Volks es pues el pueblo folclórico y vulgus es la misma raíz indoeuropea, significa el pueblo. La Biblia difundida entre el pueblo es la Vulgata, la traducción que acomodó San Jerónimo de la Biblia en hebreo, arameo y griego a la lengua latina, por orden de San Dámaso, que hoy celebramos, un Papa Santo español. Pues bien, en el Evangelio de hoy escuchamos a San Pedro, que le responde a nuestro Señor Jesucristo a una interrogación: ¿quién dicen que soy yo? Nuestro Señor Jesucristo nos exige a todos nosotros la buena fama, la buena reputación, el buen nombre, que nadie pueda hablar mal de nosotros, nos dirá San Pedro. Decimos nosotros que no tengamos cola, que nos pisen. Debemos ser, con nuestras obras buenas, causa de que los demás glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Así el sacerdote se tiene que vestir de sacerdote con la sotana. Tiene que ser un hombre culto en las cosas de Dios, culto, una lumbrera, una eminencia, una excelencia. Eso debe ser el sacerdote. Estoy hablando a los sacerdotes para que enseñen el catecismo al pueblo, ¿verdad? Y así Jesucristo tenía buena fama. Todo el mundo hablaba bien de él. Y él dice: ¿quién de ustedes me puede acusar de un pecado? Nadie. Cuando lo enjuiciaron, interroguen a los que me han oído. Yo siempre enseñé en público, en el templo, en las sinagogas, en el pueblo. Nunca dije nada malo, nunca blasfemé. Cuando le dieron la bofetada, ¿qué responde nuestro Señor Jesucristo? Si
en algo he pecado, dímelo. Si no, ¿por qué me hieres? Y quedaron callados. Entonces nuestro Señor preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y qué le respondieron? Un profeta, Isaías, Jeremías, Elías, Juan Bautista. Pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Quién soy yo? Y respondió San Pedro, ¿cómo? Confesando el nombre de Jesús. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ese es Jesucristo, el Mesías. La primera parte del nombre ya se los dije, significa Salvador. ¿Y Cristo qué significa? Ungido. En griego del verbo chrio, de donde viene crisma, cristiano, crema. ¿Qué es la crema que nos ponemos porque hace frío y la piel se pone seca? La crema viene de crisma, el santo crisma. ¿Qué es? Es un aceite de olivo mezclado con perfumes, consagrado por el obispo y todos los sacerdotes en la mañana del Jueves Santo. Ahora cambiaron de día, pero debe ser el Jueves Santo en la mañana, la misa del Santo Crisma. Crisma es pues el aceite sagrado con que se ungen las manos del sacerdote. Yo fui ungido con el Santo Crisma en las palmas de las manos. Por eso cuando yo me esté muriendo, ya nadie sabe nada, pero los sacerdotes, cuando me den la unción de los enfermos, no me ungen en la palma, no, sino en el dorso de la mano. Aquí, al sacerdote, así se le unge, ¿oyeron? Porque ya está ungido con el Santo Crisma. Al obispo lo ungen en la cabeza con el Santo Crisma. Y así se ungían los profetas y los reyes. Todavía hoy, cuando hay una consagración de rey católico, se le unge en la cabeza. Ahora son todos paganos o protestantes, herejes, apóstatas. Pero si hubiera un rey católico, es ungido en la cabeza. La segunda parte del nombre, Jesucristo, significa el Mesías. En hebreo, Masaj, es un verbo que significa lo mismo, ungir. Mashiach, el ungido, en voz pasiva, el que está ungido. Es el Rey. Eso significa Cristo. Jesús Rey, Jesucristo. Y es verdadero Dios. Así lo confiesa San Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y esa confesión es meritoria, le gusta a Dios. Y por eso Dios le da un premio. ¿Cuál es el premio? Yo te digo a ti que tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¡Qué premio tan grande! Porque confesó a Jesucristo. Esa confesión la hacemos nosotros, dice el Catecismo de Trento, y es agradable a Dios el decir Jesucristo, nuestro Señor. Fíjense bien los protestantes como dicen, y ahora los carismáticos también. El Señor. No, Señor.
el señor de las carnitas que vende en la esquina, el señor de los tamales, el señor que recoge la basura, todos son señores. No. Al referirnos a Jesucristo, los católicos, añadimos, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor significa que lo reconozco como mi jefe, mi patrón, mi rey, mi Dios, y que soy suyo. Nuestro Señor es el modo correcto de dirigirnos, de mencionar a Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor. Recuérdenlo bien todos, sobre todo los sacerdotes. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.